Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 22, el verso 23 del Santo Evangelio según San Mateo. Mi estimado Mauricio, vamos a leer hasta el verso 33. Amén. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Oiga, hermano. Mientras usted leía, yo pensaba acá, ¿sí? Y vamos a hacer ese ejercicio que semanalmente hacemos. Quiero regalarle un título bien impactante que llame la atención Amén. al auditorio. Pero después de que ustedes me den unos títulos. Yo le colocaría el Dios de los vivos. Interesantísimo. Bueno, Gilberto. El poder de Dios en el estado del ser humano. El poder. Recuerde que los títulos deben de ser cortos. Sí. El poder de Dios. El poder de Dios. Mi estimado Armando. El Dios de los antepasados. El Dios de los antepasados. No olvide que los títulos deben de ser ¿qué? Cortos, claros. Y están muy buenos todos los títulos que han dado acá. Yo voy a regalar un título taquillero. ¿Sí? Taquillero. Como el de Darwin. Por ejemplo, ¿Los ángeles se casan? Ese sería un buen título. Sí. Muy llamativo. Sí, porque ahorita lo vamos a ver. 2, les daría otro título. No, un título, a ver, bien interesante, porque es que hay una cosa que me conecta con el pasaje anterior, ¿ves? Y entonces eso es lo que me pone a pensar en un título algo así. A Jesús no se mete en problemas, ¿ya? A Jesús, porque Él viene a resolver uno. Los herodianos y los fariseos. Sí. Y ahora le caen los Saduceos. que era otra corriente. Pero Y no, escuche, no compaginaban entre sí no. en su ideología. Pero para ir en contra de Jesús, ahí sí se ponían de acuerdo. Él es la palabra viva. Él es la palabra misma. Y él. Ubica el micrófono más cerca. Eso sí. Para que podamos, eso sí. Y a los hermanos y a los amigos que nos escriban sus títulos, hermano. Ah, sí, que nos escriban, porque pues uno tiene aquí. Otro título. Esa es una muy buena. Otro título. La resurrección Ese es hermoso. es la esperanza. Sí. ¿Cierto? Ajá. Otro título. Nos conoceremos en el cielo. Interesante. Otro título. ¿Habrá memoria en el cielo? ¿Qué tal? Excelente. Otro título. No sea necio. Mucho material. Así. Así de simple. Sueltico, Sencillo. sí, señor. Sencillo. Sí, sin, ¿cómo se dicen? Sin adornos, anestesia. sí. Sin anestesia. Bueno, les estamos diciendo que ahí tienen más una cantidad de títulos que le pueden servir para organizar su sermón en la escuela dominical o en el culto de jóvenes esta noche. Aquí hubo una hermana que dijo mujer de varios.
Imagínate. Ay, señor. Ese título está bien, mujer de varios. No, o qué tal, mujer peligrosa. Mujer peligrosa, sí. Imagínese que le enterró a 7. Sí. Pero al final le llegó el día a ella, ¿no? Otro puede ser, las peligrosas también mueren. La tradición queda atrás, porque bueno, es que hay mucho. Eso, aquí hay una Venga, y es que es bueno este ejercicio. Muy bueno, hermano Carlos. Porque resulta que, por lo menos a mí, a ustedes tal vez no les pasa, Sí. pero a mí sí me pasa. Hay días que no tengo que predicar. De verdad. Con todo el, siendo honesto y sincero, hay días que a uno como que no encuentra qué predicar. Abre la Biblia, yo ya prediqué aquí. Abre, yo ya prediqué aquí. Abre. Que son más de 50 años haciendo este trabajo. Entonces, pues, ¿cuántos sermones habré predicado? No, y aquí, hermano, le quiero contar que hay, Todo lo que ha cubierto. hay casi 200 hermanos conectados. Podíamos tener casi 200 títulos en una participación que hagan ellos hoy. Los vamos a ir leyendo de a poquito por ahí. Claro que sí. Bueno, el pasaje titula La pregunta sobre la resurrección. ¿Cierto? Sí, Y hay un conector. ¿Cuál? Aquel día. aquel día. ¿Cuál día? El día donde él tiene la discusión con los saduceos y los herodianos en relación al problema del tributo. Ya ustedes saben lo que dijimos en el programa pasado, que Jesús sin duda alguna pudo aprovecharse del momento para sacar ventaja. Pero Jesús es leal, es honesto, no se aprovecha de las circunstancias para generar una revuelta, porque al final de todo, su política es eterna, su reino no es de aquí, y en consecuencia actúa con la coherencia que le caracteriza. Amén. El fiel y verdadero. Exactamente. El fiel y verdadero es. Entonces, ese mismo día vinieron a él los saduceos, que tienen una creencia toda extraña. No hay, dicen que no hay resurrección. ¿Cómo le parece? No hay resurrección. Para ellos, no hay resurrección. Ellos posiblemente tengan una inclinación en uno de varios aspectos. La aniquilación del alma, es decir, que cuando el hombre muere se acaba Hasta ahí todo, se acabó todo. como piensan los testigos de Jehová, por ejemplo. Sí. Ellos creen en la aniquilación del alma. Sí. O posiblemente pensaban en la reencarnación en sus diferentes formas, porque hay una escuela que plantea que cuando el hombre muere, vive de reencarnación en reencarnación, buscando la perfección, sea en lo bueno o en lo malo. Entonces hay una escuela que dice que cuando las personas saben vivir aquí, entonces se reencarnan en alguien más inteligente. Y se va perfeccionando. Hay otros que plantean que cuando su comportamiento no es el mejor, pues pueden reencarnar en animales o reencarnar en vegetales. Y en el caso de los más grave, reencarnan en minerales, y por eso es muy posible que alguien se esté parando en alguien hoy. Un ladrillo. Alguien reencarnó en un ladrillo. Ya, y entonces lo tienen que pisotear porque pues esa fue su vida. Como hay otra que piensa que las personas reencarnan en perfección hasta que llegan a determinado momento donde explotan y desaparecen. Entonces no sabemos en sí qué era la esencia de ellos, ¿ya? Pero en todo caso, lo que sí está claro es que ellos no creían en la resurrección. Y miren que los primeros vienen a tentar a Jesús sobre política. Sí. Los segundos vienen a tentar a Jesús de alguna manera
acerca de su posición teológica, religiosa. Que estaba escrita, hermano. Claro, Ellos tomaron allá Sí, esa pero no la porción entendieron. bíblica. claro. Ellos dijeron, venga, la segunda ley habla acerca de la descendencia del difunto que muere y no deja hijos. Pues debe de reemplazarlo el hermano. Y el primer hijo que nazca, ese entra a poseer la herencia del primogénito. Ujú. En caso de que el segundo muera, el tercero, en orden, debe de seguir y tomar la mujer, y el hijo que tenga se le adjudica al primero, porque ser primogénito en Israel era muy importante. Muy importante. Y resulta que se da el fenómeno de que se muere el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. El problema no era de ellos, el problema era de ella. Ujú. No puede ser que 7 varones todos hayan sido estériles. Yo creo que la estéril era ella. Curioso, ¿no? Sí, la estéril era ella. Lo cierto es que se los disfrutó a los 3. Perdón, a los Los 7. A los 7. Sí. Pero también le tocó morirse. Entonces, ellos le plantean ese escenario a Jesús, porque Jesús habla de resurrección. Entonces, ellos dicen, venga, vamos a ver de cuál de ellos va a ser. Porque son 7. Y ella los tuvo por esposo. Y de ninguno tuvo hijos. En la resurrección, ¿cuál de ellos la va a reclamar? Parece que no tenían claro los señores saduceos algo que es muy importante, y es hasta que la muerte los separe. Sí. ¿Sí recuerdas la anécdota aquel? Sí. Ujú. De la pareja que se casa, hacen el voto matrimonial hasta que la muerte los separe, y dice que murió el tipo y después murió la señora, y se han encontrado en la eternidad, y ella va muy feliz a saludarlo. Y él dijo, un momentico, eso era hasta la muerte. ¿No recuerda? Es una anécdota hasta bien interesante. Parece que a estos se les ha olvidado que la muerte es el fin del vínculo matrimonial. Y buscan la forma de sacarle palabras a Jesús relacionadas al tema con el objetivo de generarle un problema. Pero me llama mucho la atención la sabiduría de Jesús, porque él de una vez los ubica en su sitio. Necios. ¿Y eso qué quiere decir? Que no creen en Dios. Amén. Y si no creen en Dios, no creen en la resurrección. El Salmo 53 y el Salmo 14, ustedes leen. Dijo el necio en su corazón, no hay No hay Dios. No hay Dios. Y la aplicación que da el salmista es, se han corrompido. Porque cuando el hombre tiene la osadía de negar la existencia de Dios, existiendo pruebas tan tangibles, tan reales, Contundentes. hombre, es una necedad, y llega a tal estado que el que lo niega ocupa el lugar de Dios. Y resulta que Dios no acepta tal posición. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Ustedes saben, y yo se los hice saber desde la antigüedad, que no hay Dios sino yo. No conozco a ninguno, dice, Ni semejante. ni parecido. Mm. Entonces, es bien, bien valioso, porque Jesús les dice de una vez quiénes son. Necios. Necios, ¿por qué? Porque hay razones más que suficientes para creer en Dios. En la Biblia uno encuentra testimonios que la historia dice acerca de la existencia de Dios, y que hoy nosotros podemos certificarlo no solo por la historia, sino por la vivencia. Entonces, el salmista decía a los que no creen en Dios, que si quieren saber, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ujú. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de su presencia y sus múltiples
manifestaciones a través de señales, maravillas y milagros. ¿Qué es lo que dice San Juan 2? Cuando Jesús convierte el agua en vino, el texto dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. O sea que una manifestación de Dios, de su gloria, es a través de las maravillas, de las señales Dios, sí, y de los milagros que él hace. Entonces, el salmista dice, si alguien quiere saber si existe Dios, hable con el infinito, con el cielo mismo. Y ellos le dirán que son el resultado de una mente sabia que diseña, que crea, que coloca y que al final ahí están todavía en plena vigencia. Luego Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 1, él les dice que los hombres no tienen excusa para evadir el conocimiento de Dios. Y les dice por qué. Porque el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Disculpas. Lucas, escribiendo a los griegos, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, él les dice, Dios no dejó sin testimonio a los antiguos, dándoles 3 formas de que ellos alcancen a descubrir que la creación no es el resultado de la casualidad. Y por eso les dice, testigo 1, el fruto de la tierra, porque no hay efecto sin causa, en filosofía. Número 2, la lluvia temprana y tardía. Y número 3, la alegría del corazón. Para que a través de esos 3 testigos, ningún hombre pueda decir frente a Dios que no sabía acerca de Dios. Porque el médico puede decir de dónde procede el dolor, pero la alegría, nadie sabe de dónde procede, excepto el que hizo posible que el hombre, a pesar de todo, sienta alegría en el corazón. Es nuestro hacedor, nuestro Entonces, formador. Eso desde el punto de vista teológico, que estamos hablando aquí, porque nos estamos ajustando a la Biblia. Sí. Desde el punto de vista experimental, pues uno puede decir que la mejor manera de hablar acerca de la existencia de Dios es por lo que vivimos, lo que sentimos. Porque una cosa es que a mí me cuenten que Dios, otra cosa es que yo diga, soy testigo. A mí me dicen, Dios sana, está bien, sí, y me pueden decir cualquier cantidad de testimonios en relación a ello, y es verdad, pero es mejor si yo digo, Dios me sanó. Me sanó. Me sanó. Entonces aquí el llamado es a que si alguien quiere dejar de ser necio, experimente a Dios obrando en su vida de tal forma que no le queden dudas acerca de su existencia. Y quiero ir más allá en esta exposición, que a lo mejor le sirva a alguien. Una de las particularidades de la Biblia es que la Biblia, a diferencia de este libro aquí tiene un comentario para que las personas sepan quién es el escritor y qué estudió y de qué se trata, ¿verdad? La Biblia no tiene eso. La Biblia comienza solo con una palabra, Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay argumentos de prehistoria ni de historia, porque no hay antes de Dios nadie para que hubiese podido escribir la prehistoria o la historia. Sí. Entonces, la Biblia comienza así, con Dios. Porque resulta que lo único que los seres humanos pueden explicar es lo que tiene principio y lo que tiene fin. No se puede explicar lo que no tiene principio
y que no tiene fin. Entonces, como Dios no tiene principio ni tiene fin, se da por sentado que Dios es. Eso es un atributo que se llama la simplicidad de Dios. Simplemente Dios es. Usted puede cuestionar, puede criticar, haga lo que quiera, que a él no lo afecta. El que se perjudica es usted. Él sigue siendo Dios. Y por eso la Biblia comienza con Dios. Y yo lo he hecho más de una vez cuando, por ejemplo, di una enseñanza en algún lugar que la llamé ¿Conocemos al Dios que adoramos? Porque muchas personas no conocen al Dios que adoran. Y en esa enseñanza yo estaba planteando que yo puedo explicar, sí, el origen de este micrófono. Yo puedo explicarlo. Puedo decir que, bueno, un día alguien fue a una mina y descubrió que había un metal y lo ha traído y lo ha procesado hasta entregarlo en una manera sólida. Luego alguien dijo, es necesario utilizar ese recurso para que se convierta en una forma de hacer llegar la voz de alguien a cualquier lugar, y entonces se inventó la manera de transmitir y ha hecho de alguna manera como un depósito donde colocamos el chip que escucha y que a través de él envía la voz a no sé dónde, y hay mucha gente escuchando. Pero llegó un momento donde se dio un incendio en el estudio de BR Radio y se quemó el micrófono, se fundió y dejó de ser micrófono. ¿Por qué pude hacerlo? Bueno, porque esto tiene principio y tiene fin. Yo puedo explicar inclusive en mi vida. Sucedió un 22 de abril que papá y mamá, en una noche estrellada, quisieron pasar un rato feliz. Y entre 250 millones de hermanos míos, que salieron desesperados para llegar a la tierra prometida, yo les gané. Y entonces nació un hermoso bebé el 22 de abril. Y ahora ha crecido y ha tenido etapas en la vida. Hoy es padre, esposo, abuelo, suegro, un sinnúmero de... ¿Cierto? En estos días, o hoy mismo, o antes de que termine este programa, Dios le cierra el oxígeno y se acabó Carlos. ¿Por qué? Porque yo tengo principio y tengo fin. Pero Dios no tiene principio ni tiene fin. Entonces, a Dios no se puede explicar. A Dios hay que creerlo. ¿Y cómo podemos creerlo? Por lo que vemos, por lo que sentimos. No hay una mejor manera. Y por eso es que la Biblia no comienza con prólogos, ni con historias, ni prehistorias. Comienza con la esencia, con Dios. Con lo que es. ¿Está claro? Por eso cuando aparece alguien que niega la existencia de Dios, la Biblia le llama ¿qué? Necio. Porque hay pruebas más que suficientes para que el ser humano llegue a la conclusión de que estar aquí no es el resultado de la casualidad. ¿Verdad? Así es. Estaba mirando yo algo muy interesante que me llamó la atención. Porque los hijos maltratan a los padres cuando se ven confrontados. Y entonces le dicen al padre, yo no estaba pidiendo que me trajeran a este mundo. Y comienzan a culpar al papá. Y entonces le sale un padre de familia y le dice, pero es que aquella noche yo no te obligué a que llegaras. Habían 250 millones de hermanos deseosos de llegar y usted los atropelló y les ganó a todos. ¿Sería que tenía deseos de venir? ¿No le parece interesante Buenísima la reflexión? respuesta, sí. Buen argumento. Claro que sí. Buenísimo. Usted, padre de familia, no se deja apabullar de sus hijos. Sí. Que los respeten. Usted no lo obligó a venir. Usted lo hizo a lo mejor por otras intenciones. Pero usted, muchacho que está aquí, se puso de correlón y ha llegado, ahora no se queje. Eche para adelante. No, esto solo como para ilustrarles en el sentido
de que hay pruebas más que suficientes para que en cualquier lugar del mundo el ser humano acepte una realidad. Dios es. Y hay que creerlo. Y cuando tú le crees a Dios y crees realmente en su simplicidad, pues vas a tener la posibilidad de mirar más allá de lo material. Porque tras este mundo material hay uno espiritual, el actor de todo. Juan capítulo 1 dice que en él el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea que es muy interesante. Y ahora estos necios, que son los saduceos, vienen a cuestionar a Jesús. Amén. Y resulta que en ese campo, pues hombre, vale la pena uno detenerse, porque Jesús de una vez los ubica y les dice quiénes son. Algo así como todo lo que ustedes han visto en la creación y todo lo que han visto que yo hago. Y ahora tienen la osadía de venir a preguntar eso. No sean necios. Ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Dos cosas muy importantes. El poder de Las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras daban testimonio de Jesús. Usted recuerda lo que está escrito en el Evangelio de Juan. Sí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y no están equivocados. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y si no pueden creer a Moisés, que escribió de mí, ¿cómo me van a creer a mí? ¿Ya? Sí. Entonces por eso Jesús les dice, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué el poder de Dios? Porque ese va más allá del concepto humano. Yo miro una cantidad de dificultades y resulta que en un instante Dios las resuelve. Cosa que yo no vi posible y que a la mente humana no le fue posible, pero Dios lo hizo. Es que, hermano Carlos, el racionalismo humano necesita indiscutiblemente de la escritura bíblica y del poder de Dios. Porque si uno pone en el ejercicio lo que le estaban preguntando al Señor, en el racionalismo humano, pues la pregunta sí tiene razón de ser. ¿Sí? Porque pues estaban haciendo una pregunta que es coherente y lógica desde el razonamiento humano. Pero es que el problema es ese, mucha gente quiere conocer a Dios desde el razonamiento humano. Y hay cosas que son lógicas y que uno puede decir usando el sentido común, oiga, esto tiene lógica. Pero es que al razonamiento humano hay que abrirle la puerta del poder de la Escritura y el poder de Dios. Porque estas dos cosas conjugadas nos llevarán a una verdad que Dios mismo nos enseña y que se vuelve una verdad coherente. Claro. Entonces, si usted mira bien el pasaje, Jesús da una muy importante defensa acerca de la resurrección. Y da también una enseñanza, no sé si lo haría intencionalmente o es asunto de interpretación nuestra. A los que tienen sueños de vivir aquí y como viven aquí, seguir viviendo allá. Entonces, surgen las dos preguntas. ¿Nos conoceremos en el cielo? ¿O no nos conoceremos? Entonces unos dicen, claro que sí, nos vamos a conocer. Y sustentan la tesis en el ejemplo que da Lucas acerca de Lázaro, ¿cierto? Y el rico. El rico y Lázaro, sí. Eso. Y hablan de la conciencia. Ellos tenían conciencia ya. Pero lo que aquellos piensan, o mejor, no entienden, es que no es un lugar, es un estado. Y eso tiene que pensarlo el estudiante de la Biblia. Pero cuando uno lee el pasaje aquí, pues se encuentra de que en el cielo las cosas no serán como acá. Porque en el cielo, dice Jesús,
en la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles. ¿Está claro? Sí. O sea que los ángeles son asexuales. Los seres humanos somos sexuales. Y ahí hay una defensa que yo creo, porque a Dios nada le toma por sorpresa. Dejar el hilo para que hoy los cristianos podamos defender nuestra fe en relación a la resurrección y a Génesis 6, donde los señores rusellistas y mormones dicen que los ángeles se casaron con las hijas de Adán y que el resultado de ello fue gigantes. Pero cuando uno libra el apócrifo llamado el libro de Enoc, uno se sorprende la fantasía que hay en el escrito, que es de donde ellos se pegan para argumentar su tesis. Hablan de gigantes de 13,000 metros de altura. Supuestamente, pero ese es el resultado de la invención del pensamiento del hombre. Jesús nos previene para hacernos saber de que es una tesis totalmente errónea, porque los ángeles no son sexuales. Entonces, ¿cómo me va a decir un mormón o un testigo de Jehová que los ángeles se casaron con las hijas de Adán? O sea, cuando a usted le planteen la tesis de que hubo matrimonio entre ángeles y humanos, ya usted sabe que Jesús lo descartó. En la resurrección seremos como los ángeles, ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿No le parece muy importante esa huella que Jesús deja ahí? Sí, sí. Hay muchos cristianos que se confunden. Y el pastor, es que yo no entiendo, ¿cómo así que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y que entonces ahí viene el resultado que se llaman gigantes y que los hijos de Dios eran los ángeles? No, señor. Los ángeles no se casan. Los ángeles son hijos de Dios por creación. Como hemos dicho aquí ya más de una vez, hay 4 clases de hijos de Dios. Los ángeles por creación, Adán y Eva por creación, Israel por elección, la iglesia por adopción. Por adopción. 4 clases de hijos de Dios. Pero eso no es igual a que se pueda dar el sexo entre ángeles y humanos. Porque precisamente eso es lo que uno va a leer en el capítulo 15 de la primera a los Corintios, donde Pablo hace una férrea defensa acerca de la resurrección de Jesucristo, que estaba en tela de juicio desde el pensamiento filosófico de los que en aquel tiempo no compartían la tesis de la resurrección y que a lo mejor tenían filosofías encausadas a la reencarnación o a la aniquilación del alma. Y por eso Pablo hace una muy grande defensa en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios y lo argumenta con la historia, ¿cierto? Porque dice, vea, yo les hago saber que Jesucristo estuvo acá conforme a las Escrituras, que murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras, que le apareció a fulano y a fulano, que luego le apareció a más de 500, que luego le apareció a los 12, que luego le apareció a Cefas, que luego me apareció a mí, y le hizo falta decir que le había aparecido a unas mujeres. O sea, Pablo hace un castillo de testimonio acerca de la resurrección, buscando que los corintios dejen de creer que hay reencarnación o que hay aniquilación del alma. Y va más allá, diciendo de una manera clara, vea, si las cosas fueran como lo están planteando esas escuelas griegas allá, no tendría sentido el ser cristiano. Porque si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos que mañana moriremos.
Y si no hay resurrección, van en nuestra fe y van en nuestra predicación, porque hemos predicado que Cristo resucitó, el cual no resucitó si los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado. Eso está en 1 Corintios 15. Estoy tratando como de... Sí. Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Todo en su debido orden. Cristo el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Porque vemos que aún todas las cosas no le están sujetas. Pero una vez que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es la defensa que Pablo hace acerca de la resurrección. Y va explicando que hay diferencia en el cuerpo espiritual y cuerpo animal. Y luego establece las diferencias entre las especies, echando por tierra una de las dos tesis que había. Porque había una tesis que decía, no hay resurrección. Y otra tesis que decía, lo que hay es reencarnación. Entonces, como el hombre reencarna en mineral, vegetal o animal, entonces Pablo se las desmenuza y le dice, una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna. Una es la gloria de una estrella y otra es la gloria de otra estrella. Aunque iluminen, pero son diferentes. Así también es lo animal. No es lo mismo la carne de la serpiente que la carne del cuadrúpedo, o la carne del ave, o él da una enseñanza importantísima para decirle a los corintios que no existe posibilidad de que haya reencarnación, que lo único que sí es posible, porque ya hay argumentos escritos y testimonios vivientes, es la resurrección. Por eso él dice, se apareció a más de 500 hermanos, de los cuales hay muchos que ya durmieron y otros que están vivos. Mire usted eso. Entonces, en ese orden, Jesús les dice aquí, en la resurrección, el milagro más grande es precisamente que los muertos vuelvan a la vida. ¿Y con qué cuerpo vendrán? Entonces Pablo les dice, necios, no nace el grano desnudo. Se siembra el grano y luego aparece el cuerpo. Se siembra en deshonra y resucitará en honra. Se siembra cuerpo animal, hablando de la sepultura, resucitará cuerpo espiritual. Y coloca un ejemplo. Así como trajimos la imagen del terrenal Adán, ahora en la resurrección traeremos la imagen del celestial, Cristo. Sí. Entonces Jesús les dice aquí, no se equivoquen, la resurrección es un milagro y allá no hay oportunidad ni de conocerse, ni de preguntar cómo quedó la familia, porque de lo primero no habrá memoria. Es que Y es en esa posición de que seremos como los ángeles, lo dice la Escritura, y tenemos que ampliar un poco el concepto, porque los ángeles en el cielo son seres creados independientes, pero con un propósito de adoración y de juicio. y perfectos. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, lo podemos centralizar un poco en la parte asexual, sí, pero tienen más. Se puede hablar un poco más del cómo son los ángeles para que nosotros nos identifiquemos en ese estado de eternidad con ellos y con lo que el Señor está hablando aquí. Haciéndonos caer en razón de que un cielo con condenados y yo consciente sería cielo. No. No, Imagínate, no sería... Gilberto está en el cielo, o Armando, o Mauricio, o Carlos, y pensando que su hijo se condenó. Dios guarde nuestra familia. Amén. Pero es desafortunado. Hay muchos padres de familia que tienen sus hijos no convertidos. Y tú te imaginas el cielo en esa condición.
Sí. No. No sería cielo. Cielo es cielo porque de lo primero no habrá memoria. No habrá memoria. Seremos espíritus hechos perfectos, Amén. Sí. como los ángeles. Oiga, qué interesante enseñanza la que dio Jesús. Elimina una cantidad de cosas. Lo primero, los ángeles no se casan. Amén. Descartado de una vez la doctrina del rusellismo y del señor de Joseph Smith. Buscándole parentesco a los ángeles. Exactamente. Echando por tierra la tesis del libro de Enoch, donde plantea del matrimonio de los ángeles con las mujeres descendientes de Adán. Teoría sin piso. No, Sí. pues Jesús está echando por tierra todo Sí. eso. Amén. Todo eso lo está echando por tierra. Y luego nos hace ver que la resurrección es tan importante que desde la antigüedad se dio la esperanza. Porque cuando Jesús acude al Antiguo Testamento diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, les está hablando Sí. de la resurrección. Correcto. El Cierto. Dios de muertos. Y les concluye diciendo, es que no es Dios de muertos. ¿Es Dios de quién? De vivos. De vivos. De vivos. Y eso, pues genera una reacción en los saduceos que estaban allí, como seguramente en los fariseos y en los herodianos, porque donde Jesús estaba, la gente, unos iban porque encontraban en él la solución, otros iban a novelerear y otros iban a A criticar, criticar. a cuestionar. Sí. Pero ese día, dice, oyendo esto la gente se admiraba de su... Doctrina. Doctrina. ¿De cuál doctrina? De la La resurrección. doctrina de la resurrección, sí. Porque había otra doctrina que decía Que no había. que no había resurrección. Sí. Jesús está haciendo una apología acerca de la resurrección. Amén. Y es que con anterioridad Él les había planteado. Cuando Él les dijo una vez, destruid este templo y en 3 días lo levanto. Él les hablaba de la resurrección. Cuando les dijo, esta generación adúltera y pecadora pide señal, Sí. solo la señal de Jonás, así como Jonás. Y es que es que muy por- hermoso cuando los lleva hacia el futuro, ¿no? Es que aquí dice, porque en la resurrección, un evento que está completamente diseñado y concreto en el pensamiento de Dios, simplemente Él lo está desarrollando y lo va a Será desarrollar. para el futuro. Sí, señor, lo está desarrollando y lo llevará. Y qué bonito esto porque nosotros tenemos que entender que la esencia del cristianismo es precisamente esto, Sí. la resurrección. De Dios y por ende de los que creen en Dios. Muy importante entrar entonces en esta palabra final. Se admiraban de su De su doctrina. doctrina. No solamente aparece ahí. Ah, no. Usted recordará, porque ya hemos hablado de lo que es la resurrección y todo lo que sus implicaciones, aclarándoles que la resurrección tiene 2 etapas. La primera, que es para los cristianos, y la segunda, que es para los no cristianos. Los cristianos resucitarán mínimo 1007 años antes Antes de. Sí. la segunda resurrección. Por eso es que la Biblia dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Cuando los cristianos resuciten y los que estamos en este cuerpo seamos transformados, entonces ante el tribunal de Cristo no será para juicio, sino para recompensas, Para recompensas. eternas. No así a los que les corresponderá la segunda resurrección, que ahí se levantará Caín, se levantará Nimrod, se levantará Cam, se levantará Judas y todos los que no quisieron obedecer al Evangelio se van a levantar. Y entonces un libro será abierto y otros libros serán abiertos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Y esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Por eso, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Resurrección.
Quería hacer Así es. ese aporte. Pero cuando hablamos de la doctrina, usted recordará que alguna vez enviaron unos personajes de parte de los fariseos a prender a Jesús. Y cuando lo escucharon hablar, se quedaron boquiabiertos. Y se han regresado sin cumplir con la misión. Porque la misión era, tráiganlo aquí, Sí, señor. esposado. La respuesta es... ¿Y cuál fue la respuesta? No hemos escuchado a un hombre que hable. No hemos escuchado a un hombre Sí. que hable como este. Porque es que él habla con autoridad Amén. y no como No nos como escribe. es. Sí. La doctrina de Jesús tenía una particularidad. Y es que iba en contravía de las tesis políticas del decir y no hacer. Por eso iba en contravía. Porque Jesús hacía para que dijeran. Ujú. 2, porque la tesis de Jesús no era impositiva, sino voluntaria. ¿Cómo era la tesis que planteaban aquellos bajo el concepto fariseo? Si no guardas el sábado, te borramos del planeta. Si eres adúltero, te apedreamos. Si eres ladrón, te colgamos. Esa era la tesis. O sea, había que hacer. Pero con Jesús fue diferente. Su tesis era amplia. Si alguno quiere venir en pos de mí. Muy diferente, ¿no? Sí, claro. Tome su cruz y sígame. O sea, acude a la voluntad, al libre albedrío del hombre. El otro no era haciendo las cosas al libre albedrío, sino por imposición. Una cosa es que yo haga las cosas porque me obligan, otra cosa es que yo las haga de manera voluntaria. Y esa es la diferencia que hay entre la tesis de Jesús bajo el concepto de gracia y la tesis farisea o mosaica mal. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Es apasionante eso. Amén. De la Así doctrina es. Amén. de Jesús. Uno no entiende por qué hay cristianos que resultan isque mesiánicos. Ah, por favor. Oye, vienen y son salvos por gracia, donde Dios les da la oportunidad de decidir, y ahora que han encontrado esa bendición dicen, no, yo quiero más bien volverme mesiánico. Pablo lo dijo, ¿cuán necios sois? Judío. ¡Claro! Es que Tan necios sois. sí, es que comenzaron por el Espíritu. Comenzaron por el Espíritu y ahora van a terminar por la carne. Sí, es que sí. Y les da una enseñanza importante. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley? Sí. Pues por las obras de la ley nadie recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibe el hombre por la fe en Jesús. Así Cuando se acoge a la gracia salvífica y entonces el milagro de la regeneración, resultado de la libre elección del individuo, se hace real en la vida de la persona. ¿Es entonces la doctrina de Jesús diferente a la de los fariseos? Claro, la de ellos estaba cargada de levadura, de farsas, de tradiciones. Solo tradiciones. La doctrina de Jesús es la esencia de Dios al alcance del hombre de una manera tan sana y tan saludable que el que la pone en práctica pues llega a un estado tan elevado que puede decir como el escritor, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. El tiempo Gloria a se Dios. fue.